El camionero de la carretera de las almas perdidas. Hace muchos años, en las oscuras carreteras de Guanajuato, México, un camionero solitario llamado Juan emprendía su viaje nocturno. Era conocido por su valentía y experiencia al volante, pero desconocía los peligros que le esperaban en la inquietante carretera de las almas perdidas. Era una noche fría y nebulosa cuando Juan decidió tomar un atajo por un camino poco transitado para llegar más rápido a su destino. A medida que avanzaba, la bruma se espesaba y la visibilidad disminuía. Sin embargo, la oscuridad y la soledad no eran las únicas cosas que inquietaban al camionero. Pronto, comenzó a sentir una presencia inexplicable, como si alguien lo observara desde las sombras. Los sonidos extraños llenaban el interior de la cabina, y las ráfagas de viento golpeaban el camión con fuerza, como si fueran susurros ininteligibles de seres invisibles. La sensación de temor y paranoia crecía con cada kilómetro recorrido. En medio de la densa niebla, Juan alcanzó a ver figuras borrosas al costado del camino, pero cuando se acercaba, desaparecían sin dejar rastro. El reloj marcaba la medianoche cuando Juan divisó una solitaria figura en la distancia. Era una mujer joven, vestida de blanco, de apariencia desorientada y frágil. Sintiendo lástima y preocupación, Juan decidió detenerse para ayudarla. La mujer se acercó lentamente al camión y subió a la cabina sin decir palabra alguna. La presencia de la misteriosa mujer hizo que el camionero sintiera un escalofrío en su espina dorsal, pero no dijo nada y continuó conduciendo. Sin embargo, el silencio se volvió insoportable y decidió romperlo. ¿Dónde quieres que te deje?, preguntó Juan con voz temblorosa. La mujer no respondió. Cuando intentó mirarla, su rostro estaba completamente desfigurado, con los ojos sin vida y la boca abierta en un grito silencioso. Aterrorizado, Juan aceleró el camión, deseando deshacerse de aquella presencia malévola. Sin embargo, la figura seguía sentada a su lado, sin mostrar señales de dolor o angustia. Los kilómetros se volvieron interminables mientras el camionero se sumergía cada vez más en un estado de desesperación y paranoia. Finalmente, Juan llegó a un pueblo abandonado y frenó bruscamente. La mujer desapareció de repente, dejando a Juan solo en la cabina. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, se aseguró de que estaba completamente solo. Mientras miraba por la ventana, una voz siniestra resonó en su mente: no podrás escapar de nosotros. La carretera de las almas perdidas será tu eterna prisión. A partir de esa noche, Juan se convirtió en uno más de los innumerables espíritus atormentados que vagan por la carretera de las almas perdidas. Su camión permanece abandonado junto a la carretera y los viajeros audaces que se aventuran por ese camino aseguran haber visto su figura sombría, llevando consigo las almas de aquellos que osan cruzar su camino. El conductor de taxi y la mujer sin rostro. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Enrique, un conductor de taxi de la Ciudad de México, recibió una llamada para recoger a un cliente en una ubicación remota, cerca de una carretera poco transitada en las afueras de la ciudad. Aunque era consciente de los peligros que acechaban en la oscuridad de la noche, no podía rechazar el trabajo, ya que necesitaba el dinero para mantener a su familia. Enrique manejó a través de las calles vacías de la ciudad y se adentró en la carretera solitaria, rodeada de una espesa vegetación que ocultaba cualquier indicio de civilización. La única compañía que tenía era el susurro del viento y el tintineo de su radio, que emitía una estática ominosa. Mientras avanzaba por el camino oscuro, un sentimiento de inquietud se apoderó de Enrique. La tensión en el aire era palpable, como si algo malévolo acechara en la penumbra de la noche. Intentó despejar su mente y concentrarse en la carretera, pero una extraña figura a lo lejos lo dejó sin aliento. A medida que se acercaba, vio a una mujer de aspecto desaliñado, vestida con harapos y con una mirada perdida en sus ojos. La mujer, sin decir una palabra, hizo señas para que Enrique se detuviera. Aunque algo en su interior le advertía que no lo hiciera, su compasión le ganó y cedió a la petición. La mujer subió al asiento trasero y el silencio se apoderó del taxi.
Enrique se giró para preguntarle hacia dónde quería ir, pero sus palabras se congelaron en su garganta. La mujer no tenía rostro. Donde debería haber una cara, solo había una superficie lisa y pálida, como si hubiera sido borrada del mundo. Sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, Enrique aceleró el vehículo, esperando dejar atrás esa espeluznante presencia. Sin embargo, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la mujer sin rostro seguía allí, con una sonrisa retorcida que desafiaba toda lógica y razón. La carretera se volvió aún más siniestra a medida que avanzaban. La vegetación se tornó más densa y los árboles parecían retorcerse con maldad en la penumbra. La mujer sin rostro comenzó a emitir un suave susurro que llenó el taxi. Sus palabras eran incomprensibles pero llevaban consigo una fuerza malévola. El corazón de Enrique palpitaba descontroladamente. La desesperación y el miedo se apoderaron de él mientras conducía cada vez más rápido, tratando de escapar de la pesadilla en la que se había adentrado. Pero la mujer sin rostro parecía no tener límites y lo seguía implacablemente. Finalmente, en un acto desesperado, Enrique se detuvo en un pequeño pueblo abandonado a lo largo de la carretera. Saltó del taxi y corrió hacia una iglesia en ruinas, buscando refugio y protección divina. El viento aullaba a su alrededor mientras se adentraba en el edificio oscuro. A medida que avanzaba por los pasillos polvorientos, las velas se encendían solas, revelando una figura encapuchada frente al altar. Era un sacerdote, o eso parecía, pero su rostro estaba oculto por la sombra de su capucha. El sacerdote extendió una mano hacia Enrique, ofreciéndole una cruz. «Protégete con esto», susurró con voz grave. Ella es un espíritu maligno, una presencia que busca alimentarse del alma de los vivos. Enrique tomó la cruz temblorosamente y salió de la iglesia. El taxi seguía allí, pero la mujer sin rostro había desaparecido. No sabía si la había dejado atrás o si simplemente estaba esperando su momento en las sombras. A partir de esa noche, Enrique dejó de recoger pasajeros en la carretera solitaria. Contó su historia a otros conductores de taxi, advirtiéndoles sobre el peligro que acechaba en la oscuridad. Aunque algunos lo tomaron como una simple leyenda urbana, aquellos que habían experimentado algo similar sabían que la historia era real. Desde entonces, la leyenda del conductor de taxi y la mujer sin rostro ha sido transmitida entre los habitantes de la Ciudad de México. Se dice que aquellos que se aventuran en esa carretera en la oscuridad de la noche pueden encontrarse cara a cara con el espíritu vengativo, siempre en busca de su próxima víctima. ¿Te atreverías a enfrentarte a esa carretera oscura y desconocida? El conductor de la oscuridad en una noche fría y lluviosa, en medio de las montañas de México, un conductor de Uber llamado Carlos se preparaba para enfrentar una experiencia que cambiaría su vida para siempre. La lluvia caía en torrentes, creando una atmósfera sombría y lúgubre en la carretera desolada. Carlos, un hombre de carácter tranquilo y escéptico, nunca había creído en lo sobrenatural. Sin embargo, esa noche, todo cambiaría. Recibió una solicitud de viaje en su aplicación que provenía de un lugar remoto al que nunca antes había llevado a nadie. A pesar de sus inquietudes, aceptó el trabajo y se adentró en el oscuro y misterioso camino. Mientras conducía, el sonido de la lluvia golpeando el techo del auto se mezclaba con el eco de sus pensamientos, creando una sensación de inquietud en su interior. A medida que avanzaba por la carretera serpenteante, Carlos notó que las luces de su automóvil comenzaron a parpadear intermitentemente. Su corazón se aceleró, pero decidió culpar a la tormenta y seguir adelante. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda cuando, en la distancia, vislumbró una figura solitaria al costado del camino. Se acercó lentamente y vio a una mujer empapada, con un vestido blanco y desgastado, que extendía su mano hacia el automóvil. Carlos se detuvo y, a pesar de su intuición, decidió ayudarla. La mujer subió al asiento trasero sin pronunciar palabra. Su silencio era inquietante, pero Carlos, tratando de disipar el miedo, inició una conversación amigable. Mientras conducía,
notó que el ambiente se volvía cada vez más denso y sombrío. La mujer permanecía en silencio y su mirada perdida parecía traspasar su alma. Carlos decidió preguntarle a dónde quería ir, pero antes de que pudiera articular las palabras, la mujer señaló hacia un camino estrecho y abandonado que se desviaba de la carretera principal. Movido por una extraña atracción y una sensación de fatalidad, Carlos siguió las indicaciones de la mujer. Las ramas retorcidas y los árboles altos parecían susurrar secretos olvidados mientras avanzaban por el camino oscuro y sinuoso. La visibilidad se redujo aún más, dejando solo la débil luz de los faros del automóvil como guía. De repente, la mujer comenzó a llorar desconsoladamente en el asiento trasero. El llanto, lleno de angustia y dolor, resonaba en los oídos de Carlos. En ese momento, la lluvia se detuvo abruptamente, el viento se calmó y todo quedó en silencio. Carlos, aterrado, miró hacia el espejo retrovisor y lo que vio le heló la sangre en las venas. La mujer que había recogido ya no estaba. En su lugar, en el asiento trasero, había una figura oscura y siniestra. Su rostro estaba desfigurado, con una mirada de odio y malevolencia que desafiaba toda explicación racional. Sin poder contener el terror que se apoderaba de él, Carlos pisó el acelerador y trató de huir de aquella presencia maligna. El camino se volvió aún más tortuoso y confuso. Los árboles parecían alargar sus ramas retorcidas para impedir su escape. A cada curva, la figura oscura se acercaba más y más, respirando un aire frío y fétido. Carlos, luchando por mantener la cordura, finalmente alcanzó la carretera principal y dejó atrás el camino infernal. Cuando llegó al destino del viaje, Carlos salió del automóvil temblando y en estado de shock. Miró hacia atrás y vio cómo su pasajero desaparecía en la oscuridad de la noche. A partir de ese momento, Carlos nunca volvió a ser el mismo. Las pesadillas lo acechaban todas las noches y la figura oscura se convertía en una presencia constante en su vida. Al contar su experiencia, descubrió que otros conductores de la zona también habían tenido encuentros paranormales en esa carretera maldita. Al parecer, la figura oscura era el espíritu vengativo de una mujer que había sido asesinada en ese camino tiempo atrás. Desde entonces, la carretera se había convertido en un portal hacia el mundo de los muertos. Carlos dejó de conducir para Uber, pero la sombra de aquel encuentro infernal lo persiguió hasta el último de sus días. Aún hoy, su historia es recordada como una advertencia para aquellos valientes conductores que se aventuran en la oscuridad de esa carretera maldita en México. Los espíritus errantes de Jalisco. Hace algunos años, en las solitarias carreteras de Jalisco, México, un camionero llamado Juan encontró su destino entrelazado con los oscuros secretos que yacen en las sombras de la noche. La historia que se cuenta a continuación está basada en sus escalofriantes experiencias, las cuales aún hoy en día son recordadas con temor en los alrededores. Juan era un hombre valiente y experimentado en las carreteras de México. A menudo se encontraba recorriendo largas distancias en su viejo camión, transportando mercancías de un lugar a otro. Pero había una ruta en particular que siempre le causaba un escalofrío en la columna vertebral, la carretera solitaria que conectaba dos pequeños pueblos de Jalisco. La noche caía rápidamente sobre los campos y montañas, sumergiendo el paisaje en una oscuridad profunda. Era en esas horas misteriosas cuando Juan comenzó a experimentar sucesos extraños. Mientras conducía por la carretera desierta, la radio comenzaba a distorsionarse, llenando la cabina con estática y murmullos inquietantes. Los faros de su camión, inexplicablemente, se apagaban intermitentemente, dejándolo sumido en la negrura total. En una ocasión, Juan notó algo que le hizo temblar de miedo. En medio de la oscuridad, divisó una figura borrosa en la distancia. Parecía un hombre, pero su aspecto era etéreo, casi translúcido. El camionero pisó el freno, con el corazón palpitando en su pecho. Sin embargo, cuando el camión se acercó, la figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. Los encuentros con lo inexplicable se hicieron cada vez más frecuentes.
Juan escuchaba susurros susurrados por voces desconocidas, susurros que parecían surgir de la nada. En ocasiones, incluso sentía que algo invisible lo observaba desde las sombras del bosque que bordeaba la carretera. La sensación de ser observado era tan intensa que le helaba la sangre en las venas. Una noche, mientras Juan conducía por el tramo más aterrador de la carretera, ocurrió el evento más terrorífico de todos. Un escalofriante grito resonó en la noche, perforando el aire como un lamento desde el más allá. El camionero frenó de golpe, su pulso acelerado y su cuerpo lleno de pánico. Miró a su alrededor, pero solo vio la vastedad de la oscuridad y el silencio sepulcral. Decidido a desentrañar el misterio, Juan comenzó a investigar la historia de la carretera. Descubrió que, décadas atrás, un accidente trágico había ocurrido en ese mismo tramo de carretera. Un grupo de personas había perecido en un choque mortal, y se rumoreaba que sus almas atormentadas aún deambulaban por la zona. Armado con esta información, Juan decidió enfrentar sus miedos. En una noche tempestuosa, regresó a la carretera maldita. Esta vez, llevaba consigo un dispositivo de grabación y una cámara. Con cada paso que daba, la atmósfera se volvía más opresiva y cargada de presencias invisibles. El camionero caminó por la carretera, capturando imágenes y sonidos en su camino. En un momento dado, su cámara enfocó una forma fantasmal en el horizonte. A medida que se acercaba, el espectro se hizo más definido. Era un grupo de figuras translúcidas, vestidas con ropas de la época del accidente mortal. Con los ojos abiertos de par en par por el terror, Juan tomó coraje y enfrentó a los fantasmas con valentía. Les habló en voz baja y les ofreció su respeto, rogándoles que encontraran la paz y abandonaran su atormentado purgatorio. Las figuras parecían escucharlo, y una a una se desvanecieron en la oscuridad como si hubieran encontrado el descanso que tanto ansiaban. Desde ese día, los encuentros paranormales en la carretera de Jalisco disminuyeron. Juan nunca volvió a experimentar los terrores que lo habían acosado durante tanto tiempo. Aunque algunos escépticos niegan la veracidad de su historia, aquellos que escuchan su relato saben que las sombras de la noche aún ocultan secretos inexplicables y que, en las carreteras desoladas de Jalisco, los espíritus errantes pueden cruzar el umbral entre nuestro mundo y el más allá. La carretera de las sombras. José era un conductor de mudanzas experimentado que había recorrido innumerables carreteras a lo largo y ancho de México. Conocía cada curva y cada tramo de los caminos, pero ninguna experiencia pasada lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Era una noche oscura y lluviosa cuando José recibió una llamada urgente para llevar una carga especial a un remoto pueblo en las montañas. A pesar de la tormenta que azotaba el paisaje, no podía negarse, ya que el cliente estaba desesperado por recibir sus pertenencias. José cargó el camión con meticulosidad y se dispuso a iniciar su viaje. Las luces delanteras del vehículo penetraban la densa niebla que envolvía la carretera mientras la lluvia golpeaba implacablemente el parabrisas. Pero José era un hombre valiente y decidido, y nada podía detenerlo. A medida que avanzaba por el serpenteante camino de montaña, comenzó a sentir una extraña sensación de inquietud. La oscuridad parecía más opresiva, y los sonidos de la noche eran extrañamente ominosos. José intentó descartar su incomodidad, atribuyéndola a la fatiga y al entorno sombrío. De repente, mientras atravesaba un tramo particularmente peligroso de la carretera, José notó algo en la distancia. Una figura oscura y encapuchada estaba parada junto al camino, con la cabeza gacha y los brazos extendidos hacia el cielo. El corazón de José se aceleró y, con precaución, disminuyó la velocidad del camión. Al acercarse, la figura levantó la cabeza y reveló una cara demacrada y desfigurada. Los ojos vacíos de la criatura se clavaron en José, enviando escalofríos por todo su cuerpo. Sin previo aviso, la figura comenzó a moverse con una rapidez inhumana y se colocó directamente en medio de la carretera. José pisó los frenos, pero el camión se deslizó peligrosamente en el pavimento mojado.
La figura se acercaba rápidamente y, en un intento desesperado por evitar una colisión, José giró el volante bruscamente hacia un barranco. El camión se tambaleó al borde del precipicio, deteniéndose milagrosamente a centímetros de caer al abismo. José se encontraba aturdido y tembloroso, tratando de entender lo que acababa de suceder. Sin embargo, la figura había desaparecido misteriosamente. Tembloroso y con el corazón todavía palpitando, José se levantó de su asiento y salió del camión. Buscó desesperadamente la figura encapuchada, pero no encontró rastro alguno. Solo la lluvia persistente y la oscuridad reinaban en aquel lugar desolado. Con el temor todavía impregnado en su mente, José volvió al camión y continuó su viaje con extrema precaución. La carretera se desplegaba ante él, revelando su infinita oscuridad. Cada curva, cada sombra, parecía esconder un peligro inminente. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio hasta que José finalmente llegó al pueblo de destino. Descargó la carga rápidamente y se alejó de aquel lugar siniestro sin mirar atrás. José nunca pudo explicar lo que había presenciado esa noche en la carretera solitaria. Algunos dicen que había encontrado el espíritu de un antiguo lugareño que había muerto en un accidente de tráfico. Otros sostienen que era una entidad malévola, acechando en las sombras. Sea cual sea la verdad, José se negó a volver a recorrer esa carretera. El recuerdo de aquella figura encapuchada, de sus ojos sin vida y de su aparición sobrenatural, permaneció grabado en su mente para siempre. Y aunque continuó siendo un conductor de mudanzas, nunca olvidaría la terrorífica experiencia que vivió en esa oscura y tormentosa noche mexicana.